Sí. Perfectamente, muy bien. Bueno, entonces, Iván, vamos a ver si puedo poner, bueno, no voy a, algunos de los chicos se ven ahí, ven toda la clase, están algunos más atrás, ya veo si puedo acomodarme en J-Compu, pero para no demorarnos más, nosotros en el aula ya tienen intenciones de que los veas, así que ya te los voy a mostrar, porque la verdad que es un grupo muy participativo y bueno, creo que están todos contentos de poder estar en esta charla. Es un grupo, más o menos como habíamos estado chateando, es un grupo de primer año de contador, de la carrera de contador, y de segundo año de la carrera de recursos humanos. Bueno, nosotros vemos estructura organizacional, los chicos están próximos a un examen, al primer examen parcial, así que estimo que están estudiando y que y ya algunos han mandado algunas preguntas para que, bueno, al terminar tu charla podamos hacer algún intercambio de las inquietudes de los alumnos con tu experiencia. Yo para dar cumplimiento al protocolo, digamos, de este evento, les voy a compartir a los chicos que el profe de hoy es doctor en ciencias económicas, ¿verdad? En administración. En administración. Ah, y doctor de acá, de Argentina, de la Universidad de Rosario. La Universidad Nacional de Rosario. Hay unos colegas tuyos que hicieron el doctorado en Rosario que están acá presencial. Vinieron acá, después te paso los nombres a ver si uno de esos han sido compañeros. Ya, chévere. Muy bien. Bueno, entonces, el profesor Iván es profesor principal y director de docencia y estudios en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, con más de 25 años de experiencia en educación superior, consultoría y gestión académica. Se ha especializado en procesos de acreditación, gestión estratégica, productividad y calidad organizacional. Es doctor en administración por la Universidad Nacional de Rosario y cuenta con diversas certificaciones internacionales, entre ellas el PMP, que es una acreditación, es una certificación, no sé si ustedes conocen, para la gestión y formulación de proyectos a nivel internacional, ¿sí? Es muy difícil acreditar esa licencia y les permite a ustedes como profesionales postularse en la gestión de proyectos a nivel internacional. Es auditor líder, ha dirigido proyectos en consultoría para entidades públicas y privadas y posee una amplia producción científica en revistas indexadas. Bueno, además, una activa participación en congresos internacionales en América y en Europa. Bueno, Iván, bienvenido y somos todo oído para que nos cuentes, bueno, algo de tu experiencia y de tus actividades. Muchas gracias, Gre. Bueno, ya lo han dicho todo. Soy Iván Rueda. Yo soy profesor ya 25 años de la Pontificia Católica del Ecuador. Y lo que yo les quiero dar el día de hoy es justamente el tema de productividad, que es un tema que a veces genera confusión y es importante entenderlo bien. Y les quiero enseñar, como decían, una parte práctica, un modelito para medir justamente la productividad, ¿sí? De ahí sí les quiero compartir bibliografía porque modelos para medir la productividad hay varios y eso ya tendrían que ustedes irlos investigando. Entonces, me permiten, voy a compartir mi presentación. Ay, no tengo activada la parte de compartir. Está deshabilitado. Tienes que hacerlo como web o algo así. Ahí donde dice tienes que estar en selecciones. Creo que tienes que darme permiso. Vamos a ver. Porque como no generé yo el vínculo, lo generaron de... Ahí. No. No. Capaz que hay. Ahí está. Bien. Ya está. Ya está habilitado. Perfecto. Ok, entonces permítanme, voy a compartir.
Por favor, todas las dudas que tengan, me las van diciendo, ¿ok? Entonces, a ver, la palabra productividad aparece en la revolución industrial, ¿no? Ustedes saben que antes lo que había era una producción manual, pero a raíz de la producción, a raíz de la revolución industrial, nace la industria como tal, ¿sí? Y empieza a haber nuevos conceptos como este de productividad, que no es más que la relación de cómo yo hago para producir más con los mismos recursos, ¿sí? Su desarrollo sistemático se debe al ingeniero Frederick Taylor, seguramente ustedes ya lo han de haber visto cuando ven fundamentos de administración. Es uno de los primeros teóricos en la materia de administración. Luego tenemos a Edward Deming, ¿sí? Que fue pionero en hablar sobre cómo gestionar las empresas hacia la calidad y cómo se relaciona la calidad con la productividad, competitividad y permanencia en el mercado. Entonces, como ustedes saben, Deming, Edward Deming, ¿sí? Es la primera persona que empieza a relacionar los conceptos de calidad, productividad y competitividad. Entonces, él decía, si tú tienes un producto de calidad que cumple los requisitos del cliente, ¿sí? Y generas una producción con menos desperdicio, ¿sí? Optimizando el tiempo, bajas tus costos. Entonces, al tener un producto con menor costo y que cumple los requisitos del cliente, vas a ser más competitivo. Entonces, ahí le empieza a enlazar esos tres conceptos. Ahora, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua, existen tres aceptaciones para la palabra productividad. La primera es cualidad de productivo. La segunda es la capacidad o trabajo de producción por unidad de trabajo, superficie de tierra cultivada, equipo industrial. Recordemos que la palabra productividad primero se utiliza para la agricultura, ¿no? Entonces hablábamos de la productividad de un terreno, de una tierra, ¿sí? Pero luego vemos desde el punto de vista de la economía, de la administración, que la productividad se entiende como la relación entre lo producido y los medios empleados, tales como mano de obra, materiales, energía. ¿Sí? Entonces ya empieza a usarse esta palabra para la administración, que es el campo que nosotros estudiamos. ¿Sí? Vamos a ver otras definiciones. Para la Asociación Europea de Centros Nacionales de Productividad, productividad es una actitud de la mente que busca el mejoramiento continuo de todo cuanto existe, ya que productividad significa producir mejor. Entonces, para producir mejor, ¿qué necesitamos? Necesitamos innovar, necesitamos mejorar. Entonces, por eso le entienden como que la productividad es una actitud mental, ¿sí? Para la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, productividad es igual a producción dividida por cada uno de sus elementos de producción. Este es el concepto más utilizado, ¿sí? En donde tú dices, a ver, para medir la productividad, ¿qué es lo que hago? ¿Cuántas unidades estoy haciendo? ¿Qué recursos estoy utilizando? ¿Sí? Para la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, los productos son fabricados como resultados de la integración de cuatro elementos principales: tierra, capital, trabajo y organización. La relación de estos elementos a la producción es una medida de la productividad. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cuánto produzco versus qué recursos utilizo? Por último, para la Agencia Europea de Productividad, productividad es el grado de utilización efectiva de cada elemento de producción y es sobre todo una actitud mental. Entonces, aquí ya combinan los dos pensamientos, ¿no? Tanto como relación entre lo producido y los recursos, como la parte de mejora continua, ¿sí? Está basada sobre la convicción de que uno puede hacer las cosas mejor hoy que ayer y mejor mañana que hoy. Requiere esfuerzos continuados para adaptar las actividades económicas a las condiciones cambiantes y aplicar nuevas técnicas y métodos. Es la firme creencia del progreso humano. Entonces, la productividad, insisto, es la manera como las organizaciones producen mejor. Con los mismos recursos pueden producir más. Acá, ¿cómo le vamos a entender la productividad? Le vamos a entender como el índice o grado de aprovechamiento de los recursos puestos a disposición de quién o quienes lo administran, expresado generalmente en términos de porcentaje o de dinero. Entonces, hay como 10 métodos para medir la productividad, ¿sí? La mitad de los métodos, casi la mitad de los métodos se concentran en medir el recurso tiempo, ¿sí? Y los otros métodos se basan en la parte financiera, en parte de dinero, ¿sí? Entonces, los unos expresan la productividad en función de un porcentaje y los otros métodos o los otros modelos expresan la productividad en una relación de tantos dólares por tanto que inviertes. Ahora, esto es importante. A menudo se confunde productividad con producción.
¿Por qué? Porque las empresas creen que por producir más son más productivas, ¿ya? Pero eso no es cierto si nosotros no vemos qué recursos tú utilizaste para aumentar esa producción, ¿sí? Ya que la productividad tiene dos elementos. Por un lado, lo que tú produces y por otro lado, los recursos que tú utilizas. Entonces, para mejorar la productividad, tú tienes que mantener los mismos recursos, ¿sí? No es cuestión de aumentar la producción, porque yo puedo aumentar la producción aumentando más máquinas o más operarios. Otro error común es relacionarla con recursos, ¿sí? Entonces, a menudo se entiende que la palabra productividad se aplica exclusivamente a los recursos laborales. Entonces, nosotros creemos que la productividad está atado solamente a la mano de obra, ¿sí? Y la idea es que la productividad está justamente atada más bien a cómo utilizas todos tus recursos, ¿sí? Ya sea materia prima, equipo, instalaciones, energía, ¿sí? Cómo tú utilizas esos recursos. Y por último, cómo tú, ¿sí? Administras la mano de obra. Eso se llama en términos de eficiencia. La mano de obra nosotros la medimos en términos de eficiencia. Entonces ya vamos a ver que la productividad tiene dos elementos, que es la utilización y la eficiencia. La idea es cómo yo mido todos los recursos que yo utilizo para generar las unidades producidas. Entonces, productividad no significa producir más cantidad, sino que significa producir mejor. O sea, utilizar mejor los recursos disponibles, recursos humanos, materiales, energía, etc. ¿Sí? Por lo tanto, la medición de la productividad es una manera excelente para evaluar la habilidad de un país para ofrecer un mejor nivel de vida. ¿Sí? Se sostiene que únicamente por medio de los incrementos de la productividad puede mejorar el nivel de vida. Ahora, ¿cómo se entiende esto? ¿Sí? ¿Cómo se entiende esto? Entonces, a ver, si una empresa incrementa la productividad, disminuye los costos debido a menos equivocaciones, menos desechos, menos retrasos y menos tiempo improductivo. Recuerden que incrementar la productividad es aumentar la producción manteniendo los mismos recursos. Producir más con lo mismo o producir lo mismo con menos. ¿Ya? Entonces, si yo produzco más con lo mismo, disminuyen los costos. Y esta disminución se debe a que yo controlo las equivocaciones, controlo que no haya desechos, que haya menos retrasos, menos tiempo improductivo. ¿Sí? Al disminuir los costos, disminuir los desechos, los retrasos, yo aumento la calidad. ¿Por qué aumento la calidad? Porque estoy cumpliendo con los requisitos de mis clientes. Recuerden que calidad es cumplir requisitos. ¿Sí? Eso es un producto de calidad. Entonces, si yo bajo el costo y tengo un producto que cumple los requisitos de los clientes, conquisto el mercado, tengo un buen precio, incrementa la productividad. Al incrementar la productividad, permanezco en el negocio. ¿Sí? Al permanecer en el negocio, estas empresas que producen más a menos costo, cumpliendo los requisitos del cliente, venden más. Al vender más, ¿qué es lo que pasa? Generan más trabajo. ¿Por qué? Porque se empiezan a ampliar, ¿sí? Empiezan a generar nuevos proyectos. Por ejemplo, una empresa que vende más, ¿sí? Dice, a ver, ahora, como yo necesito más espacio, voy a hacer un nuevo galpón, voy a hacer una nueva planta. Entonces, eso implica comprar cemento, arena, hierro, cerámica, contratar a las personas que van a construir. Entonces, empieza a dinamizar la economía, porque empieza a entrar más circulante. ¿Sí? Entonces, al generar más productividad, yo genero también más ingresos. Y estos ingresos de las empresas se distribuyen tanto para los inversionistas, que son los que ponen su capital en riesgo, como para los trabajadores. ¿Sí? No sé si en Argentina se ve, pero en Ecuador hay un porcentaje de la utilidad que tiene que ir por ley a los trabajadores. ¿Sí? Es un porcentaje, el 15% de la utilidad tiene que distribuirse a los trabajadores. ¿Sí? Entonces, al tener más dinero los inversionistas, pueden invertir en nuevos negocios. Nuevos negocios significa nuevos empleos. ¿Sí? Al dar más dinero a los trabajadores, significa que tienen más circulante.
al tener más circulante, pueden comprar otros productos, pueden comprar ropa, pueden comprar servicios, ¿sí? Y dinamizan la economía de esas empresas. Al dinamizar la economía de esas empresas, se genera más trabajo y empieza el círculo, ¿sí? Y así es como se mejora el nivel de vida. Entonces, lo que es importante para los gobiernos es cómo yo incentivo que las organizaciones mejoren la productividad, ya que la productividad genera justamente este dinamismo en la economía, generando más trabajo, más circulante y mejorando el nivel de vida. Ahora, yo tengo terrenos, mano de obra, capital, administración, son los insumos, ¿no es cierto? Y a través de los procesos transformo estos insumos en salida, ¿sí? Ahora, esto es un estudio de la OIT que decía que hay un incremento anual del 2.5% en productividad. Pero este incremento en productividad es un resultado de una mezcla de capital del 0,4%. Entonces, si nosotros dividimos 0,4 para 2,5, cojamos una calculadora, es el 16%. Es decir, del incremento de la productividad, un 16% es resultado del capital. Es decir, que yo, una empresa, puedo mejorar la productividad invirtiendo más. Claro, por ejemplo, yo puedo comprar máquinas nuevas. Máquinas nuevas producen más rápido, producen mejor. ¿Sí? El 0,5% es mano de obra. Es decir, si yo divido 0,5 para 2,5 significa el 20%. O sea, un incremento del 20% se puede dar mejorando al recurso humano. Es decir, dándole más capacitación, ¿no es cierto? Mejorando los métodos de trabajo, mejorando las condiciones laborales, pero eso al final te asegura un 20% de incremento en la productividad. Entonces, si meter más dinero o más capital te da un 16%, mejorar el recurso humano te da un 20%, es decir, un 36%. La pregunta es, ¿y dónde está el 64% para mejorar la productividad? Y ahí está, es el arte y ciencia de la administración. O sea, el 64% del incremento de la productividad de las empresas depende de los administradores. Y por eso es importante que justamente nos formemos en eso. ¿Sí? Gente como ustedes que salga capacitada justamente para mejorar la productividad. Fíjense en que la productividad está atada al administrador, porque el administrador es el que puede gestionar innovación, puede hacer que los procesos mejoren, ¿sí? ¿Por qué las empresas pierden productividad? Puede ser porque no llega a tiempo la materia prima. Entonces, ¿de quién es la culpa? Del administrador que no hizo un desarrollo de proveedores, ¿no es cierto? Se daña una máquina, pierdo tiempo para producir. ¿De quién es la culpa? Del administrador que no hizo un adecuado programa de mantenimiento de las máquinas, ¿no es cierto? Un mantenimiento preventivo, ¿sí? Que llegan atrasados los obreros. ¿De quién es la culpa? Del administrador que deja atrasado. Entonces, la conclusión que llegamos es que la productividad depende en gran medida de las personas que administran. Es por eso importante nosotros formarnos justamente en técnicas, en métodos, en herramientas que nos permitan mejorar a las organizaciones. Ahora, independientemente del hecho de que una organización siga la generación de bienes o servicios, existen tres elementos interactuantes entre sí: dinero, volumen, tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos con la productividad? Nosotros queremos alcanzar mayor volumen de producción en el menor tiempo posible para alcanzar la mayor rentabilidad. ¿Sí? En la competitividad, permítanme, les comparto. ¿Dónde había? Se habla de las 4 Cs de la competitividad. Las 4 Cs, que es costo, cantidad, cronología, esto es tiempo, y calidad.
Esas son las 4 Cs para que una empresa sea más competitiva, ¿no? Obtener las mayores cantidades en el mejor costo, en el menor tiempo y con la calidad que pide el cliente. Si ustedes se fijan, la productividad gestiona estas 3 Cs. La productividad gestiona las cantidades producidas en el menor tiempo y eso obviamente te mejora el costo, ¿sí? La calidad es un término que ya viene innato en la productividad, ya que productividad significa producir más, pero tú no vas a producir más de algo que no cumple requisitos. Entonces, primero tienes que tener un producto de calidad para luego incrementar la productividad. Entonces, no se olviden, primero el producto tiene que estar alineado a los requisitos del cliente y luego yo puedo meterme a mejorar la productividad, que es justamente gestionar esos 3 elementos: costo, cantidad y tiempo. Volver a la presentación. ¿Sí? Entonces, el éxito en el logro de la productividad radica en el hecho de que podamos obtener una armoniosa combinación de máquinas, materiales y mano de obra, al menor costo, en el mayor volumen y en el menor tiempo. Entonces, los modelos que miden productividad tienen que permitirte medir cantidad, costo y tiempo. ¿Sí? Entonces, la problemática de la improductividad corresponde fundamentalmente a la despreocupada y negligente actitud de los administradores, más no a la clase obrera. ¿Sí? Entonces, es importante eso. La improductividad no está en los obreros, la improductividad está en las personas que administran. ¿Sí? ¿Y qué es administrar? Aquí yo traigo un concepto sencillo. Administrar se puede definir como el uso tinoso, juicioso y medido en calidad, cantidad, costo y tiempo de los recursos disponibles. Eso es lo que hace un administrador. ¿Sí? Administra de forma tinosa, juiciosa y medida los recursos, mano de obra, capital, maquinaria, ¿sí? En calidad, cantidad, costo y tiempo. ¿Sí? A eso es lo que nosotros tenemos que llegar. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros tenemos que meter el componente tiempo, ¿sí? Ya que la administración tradicional, ¿se acuerdan ustedes del modelo tradicional del profesor Fayol? Él hablaba de planificar, organizar, dirigir y controlar, ¿sí? Esa es la administración tradicional. Entonces, la idea es introducir ya el tiempo como un ingrediente básico, ¿sí? ¿Por qué incluir el tiempo? Porque el tiempo es un recurso atípico, ¿sí? Por ejemplo, el tiempo no se puede guardar, ¿sí? Yo no puedo decir, a ver, hoy voy a guardar 2 horas para mañana tener 26 horas, ¿sí? Entonces, no puedes guardar. El dinero no se puede transferir. O sea, no puedo decir, a ver, véndeme 2 horas de tu tiempo para yo tener 26 horas y tú vas a tener 22 horas al día. No podemos transferir. Y el tiempo tampoco se puede recuperar. Entonces, lo que se perdió el tiempo, se perdió. Entonces, al ser un recurso tan atípico, los modelos de productividad tienen que considerar este recurso como algo vital para controlar. ¿Sí? Otra cosa que es importante es incluir esta parte de medir el desempeño, donde justamente el lento tiempo se empieza a considerar. Ustedes ven que del modelo tradicional de Fayol, ¿no es cierto? No sé si se ve mi Word. ¿Se ve mi Word? ¿Sí? Se ve perfecto, sí, sí. Entiendo, sí. A ver. Ya. El modelo tradicional de Fayol era planificar, organizar, dirigir y controlar. ¿Ya?
esto tenemos que pasar a la administración moderna. La administración moderna ahora se mueve por el modelo PHBA, ¿no es cierto? P es planear, hacer, verificar y actuar. Bueno, actuar es una traducción muy literal del inglés, act. Realmente es ajustar. Planifico, hago, verifico, ajusto. ¿Sí? Este es el PHBA, es el modelo de Deming, ¿no? ¿Sí? Que en sus siglas en inglés es el modelo Plan, Do, Check, Act. ¿Ya? En español se le conoce como el PHBA. ¿Sí? Ahora, este también es un estudio de la OIT, ¿sí? En donde del 100% del tiempo, ¿sí? El 16% es tiempo improductivo imputable a un trabajador. Es decir, si algo se demora 16 horas, digamos, 1,6, ¿sí? O sea, 1 hora 36 minutos, yo podría decir que es tiempo improductivo del trabajador, porque se atrasa, porque hace mal, porque repite, porque hay reproceso. 12%, o sea, 1,2, eso es 1 hora 12 minutos, si algo se demorara 10 horas, es contenido de trabajo suplementario debido a deficiencias en el diseño o en la especificación del producto. Entonces, esto es porque no está bien diseñado el proceso, ¿no? El diseño. Entonces, hay pasos innecesarios y eso hace que te pierda tiempo. 15%, o sea, 1 hora y media, si en el ejemplo este que estamos diciendo que nos demoramos 10 horas, es contenido de trabajo suplementario debido a métodos ineficaces de producción o funcionamiento. Entonces, aquí es problema de las máquinas, de los procesos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos la materia de gestión de procesos, que justamente se encarga de esto, de ver la forma como yo puedo producir mejor. 25% es tiempo improductivo debido a deficiencias de la dirección, lo que nosotros decíamos, ¿sí? El 25% de todo el tiempo perdido es culpa del administrador, que no gestiona adecuadamente los recursos. Y al final dice que del 100%, solo el 32% es contenido básico de trabajo del producto o la operación. Es decir, que una empresa está produciendo a la tercera parte de lo que podría producir, ¿sí? Por todo esto que les comento. El problema es que esto que les comento esta vez es tan instaurado en las organizaciones que ni cuenta se dan que están perdiendo el tiempo, ¿sí? Entonces, 16% al trabajador, lo que decíamos, ¿no? Por ausencias, demoras, falta de incentivo, falta de ganas de trabajar, descuidos en el trabajo que genera desperdicios, repeticiones de tareas, descuidos de desconocimiento de las normas de seguridad. O sea, al final, las empresas le echan la culpa a los obreros, a los trabajadores, ¿sí? De que no produce mejor. Pero si ustedes le ven, no es la mayor cantidad del tiempo que se pierde por esta razón. La mayor parte del tiempo perdido es por deficiencias de la dirección. Entonces ahí hablamos, por ejemplo, políticas de venta que generan gran diversidad de productos. Entonces hace que yo produzca poco y no aprovecho bien el tiempo. Falta estabilización de componentes, descuido del diseño del producto, mala planificación de la secuencia de operaciones, inadecuada organización del abastecimiento de materias primas, mala planificación del mantenimiento de las instalaciones, mal diseño del puesto de trabajo. Es decir, por culpa de la administración, se pierde la cuarta parte del tiempo que yo podría dedicar a generar productos. ¿Sí? 15% decíamos que eran métodos ineficaces de producción, por ejemplo, utilización de tipos o tamaños inadecuados de máquinas, proceso de alimentación, ritmo, velocidad de recorrido, temperatura inadecuados, herramientas inadecuadas, distribución de métodos de trabajo inadecuados. ¿Sí? Eso al final genera un 15% de pérdidas. Y el 12% era deficiencias en el diseño, ¿no? Diseño del producto de sus partes, o diversidad excesiva de productos, o falta de normalización de los componentes, fijación equivocada de normas de calidad, por exceso o por defecto, ¿sí? Entonces, la conclusión que quiero llegar es que la mayor parte del tiempo
perdido es por culpa de los administradores. ¿Ok? Ahora, les quiero enseñar en este tiempo que me queda un modelito para medir justamente la productividad. ¿Sí? Entonces, este modelo lo que necesitas es entender, para empezar, dos cosas. ¿Qué es el tiempo nominal o capacidad nominal y qué es un puesto de trabajo? Entonces, la capacidad nominal es el tiempo en que un puesto de trabajo está presente y solamente se puede equiparar a la jornada. Normalmente el tiempo nominal es de 8 horas. En el Ecuador, la jornada laboral son 8 horas, 5 días, 4 semanas. No sé en Argentina cómo es. ¿Ya? Igual. Pero igual. Entonces, la capacidad nominal es el tiempo en que está presente el recurso. ¿Sí? 8 horas, 5 días, 4 semanas. Incluido el almuerzo. O sea, si tú le diste una hora de almuerzo dentro del tiempo, nominalmente sigues teniendo 8. En la realidad ya vas a perder una hora por el almuerzo. ¿Ya? Entonces, esa es la capacidad nominal. Ahora, la capacidad nominal lo que hace es suma el tiempo de cada puesto de trabajo. ¿Y qué es un puesto de trabajo? Un puesto de trabajo es el conjunto de mano de obra, máquinas y herramientas necesarias, todas ellas provistas de insumos materiales y de otros tipos que requiere para poder ejecutar una tarea. Entonces, un puesto de trabajo es la persona más la máquina, ¿sí? La energía que utiliza, ¿sí? Por ejemplo, en un banco, el puesto de trabajo sería el cajero, más la computadora, más la impresora, más el sistema, más la energía eléctrica, todo es un puesto de trabajo, ¿ya? Un puesto de trabajo puede ser una sola persona, por ejemplo, alguien que empaca, ¿ya? Eso es un puesto de trabajo, una persona suelta. Puede ser una persona y una máquina, por ejemplo, en una mecánica, la persona que opera el torno. Puede ser varias personas, por ejemplo, si se necesitan entre dos para ensamblar algo. Es decir, yo no puedo hacer la tarea si no están las dos. Entonces, en ese caso, las dos son un puesto de trabajo. ¿Sí? O puede ser un grupo de máquinas, ¿no? Por ejemplo, las embotelladoras. Es un grupo de máquinas. Entre las tres máquinas forman un puesto de trabajo. Esto es importante porque para sumar la capacidad nominal no es cuestión de contar las personas ni las máquinas. Hay que contar los puestos de trabajo. ¿Ok? Entonces, para entender mejor, yo les he traído un ejemplo sencillo, ¿sí? Donde vamos a ver justamente todas estas fórmulas que están aquí en la presentación que yo les voy a pasar, ¿sí? Yo quiero que ustedes le vayan entendiendo. No hace falta que ustedes conozcan las fórmulas, ya la van a ver. ¿Por qué? Miren, vamos a calcular la productividad de una empresa que hace sombreros, ¿ya? Estos sombreros de paja toquilla, que son muy famosos en el Ecuador, ¿ok? Son esos sombreros que se hacen en una provincia, Manabí, en una ciudad que se conoce como Jipijapa. Esos son los sombreros de paja toquilla, que internacionalmente se les conoce como Panama Hat, ya que Panamá era el país que los distribuía, pero el que los fabricaba era Ecuador. Entonces, esta empresa, ¿sí?, tiene 15 trabajadores tejedores que elaboran 5 días a la semana en jornada de 8 horas. Se consideran 4 semanas al mes. La fabricación de sombreros de paja toquilla es una operación netamente manual que requiere un puesto de trabajo, una mesa 1x5 por 0,75 metros, equipado con un cono de soporte para el tejido de copa, un cuchillo afilado para resoltar la paja. Entonces, el puesto de trabajo es el tejedor, la mesa, el cono de soporte y el cuchillo. Todo eso forma el puesto de trabajo. Entonces, a ver, son 15 trabajadores que elaboran 5 días, 8 horas, 4 semanas. Entonces, les pregunto,
¿Cuál será la capacidad nominal de esta empresa en horas al mes? ¿Cuánto será? A ver, hagamos el cálculo. ¿Cuánto? ¿Me avisan cuánto sale? ¿Eh? Miren lento, pero tengo que ver la ¿Necesitan que repita algún dato? ¿Alguien tiene el cálculo? Iván, ¿Alguien ya tiene el ¿podrías repetir los datos para que confirmen los chicos? Sale, tiene que salirles 2.400. ¿Le salió eso? 160. No les escucho. ¿Sí le salió o no le salió? Sí. Porque es A ver, parece que hay un grupo que sí. A ver cómo lo calcularon. porque es, a ver, capacidad nominal. Yo tengo 15 puestos de trabajo. Recuerden que el puesto de trabajo es el tejedor, más la mesa, más el cono y el cuchillo. 15 puestos de trabajo que trabajan 8 horas, 5 días, 4 semanas. En total, 2.400 horas. ¿Sí? Esto es puestos de trabajo por horas, por días, por semanas. ¿Sí? Fíjense que ustedes calcularon sin que yo les haya dado ninguna fórmula. ¿Sí? Llegaron a obtener este dato, 2.400. ¿Sí? Esto, si yo, permítame, esto es la capacidad nominal de una empresa. 2.400 horas. ¿Ok? Entonces, la productividad va a medir cómo aprovechaste esas 2.400 horas. ¿Ok? Ahora, vamos viendo lo siguiente. Vamos a ver problemas que han pasado en esta organización. ¿Eh? A ver, aquí dice, existen problemas de alumbrado por cuanto las instalaciones son oscuras y se necesita trabajar en ambos turnos con suficiente energía eléctrica. Al tejer los sombreros necesitas luz, o sea, cada operario tiene una lámpara, ¿ok? Aquí dice que existe una estadística de apagones por la deficiente instalación eléctrica que totaliza un promedio de 3 horas por semana. 3 horas por semana. Entonces, yo les pregunto, si se va la luz 3 horas por semana, ¿cuántas horas no produce esta empresa? Porque no hay luz. ¿Cuántas horas pierde? ¿2 te dice por ahí? 12. Eran Digamos, 3 horas por 4 semanas, ¿no? 3 horas por 4 semanas. A ver, veamos. Pero, A ver, voy a poner, a ver, sin luz. ¿Cuántas horas se pierde? Se pierde 15 trabajadores, pierden 3 horas por 4 semanas. 15 cuartos de trabajo. ¿Por qué? Porque el rato que se va la luz, no trabaja nadie. Entonces, no se pierden las 12 horas. Pierden 12 horas cada trabajador. Entonces, en realidad pierden 180 horas. ¿Ya? 180 horas son lo que se pierde. ¿Ok? Hagan cuenta que si ustedes fueran los trabajadores, yo apago la luz, nadie de ustedes trabaja. Entonces, cada uno pierde. Y eso hay que sumar. ¿Sí? A ver.
Voy con la siguiente. En la siguiente, dice, el agua que se utiliza en el proceso para ablandar la paja es traída del pueblo en tambos de 200 litros, que duran una semana para cada jornada. Pero se registra un retraso promedio de 1 hora por semana y 1 hora por semana para recibir los tambos oportunamente. Entonces, ¿cuántas horas pierde esta empresa porque hay retraso en el agua? Recuerden que sin agua no hay cómo ablandar la paja. ¿Cuántas horas perdería? Ahora no llega por ejemplo. Materia prima. ¿Alguien me da el dato? ¿Cuántas horas pierdo? 60. 60. Muy bien. 60. Porque son ¿Por qué? A ver. Porque tenés 1 hora por 4 Atraso. semanas. agua, son 15 trabajadores por 1 hora y por 4 semanas. Esto es 60. 60 horas. ¿Ok? A ver, vamos al siguiente dato. El siguiente dato dice, para formar la copa de los sombreros se utilizan unos expansores de tornillo que se encuentran en muy mal estado, descomponiéndose con suma facilidad y causando la espera del trabajador por el mecánico que se les arregle y corrija, lo que ocupa un promedio de 2 horas por semana por trabajador. Entonces, ¿cuánto pierdo por estos expansores que se dañan? Dos horas por semana y por trabajador, dice. A ver, ¿cuánto sería? ¿Cuánto? 120. A ver, vamos a ver. A ver, daño, expansores, son 15 trabajadores que pierden 2 horas por semana. ¿Sí? Esto sería 30 por 4, 120 horas. ¿Ok? A ver, vamos a la siguiente. Dentro de la jornada, fíjese lo que dice, dentro de la jornada de 8 horas a media jornada, los obreros salen a comer al pueblo y esto consume 1 hora. Y los obreros reinician sus actividades con un retraso de 10 minutos. Entonces, a ver, hagámosle por separado. ¿Cuánto pierdo yo porque los obreros salen a comer y cuánto pierdo yo por el atraso? Dentro de la jornada de 8 horas, a media jornada, los obreros salen a comer al pueblo y esto consume 1 hora. Y luego tienen 10 minutos de atraso. Por 2 más 3, horas 15 más 60. ¿Qué estamos explicando? Y un retraso más. Dice que por separado, primero cuenten cuánto se demora por ir a comer y después por el retraso. 60 horas por comer y 10 horas por atrás. De total. A ver, me dicen y yo les digo si están bien o no. 60 horas por comer y 10 horas por atraso. 10 minutos de atraso. 1 hora por comida y 10 minutos de atraso. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale por la comida? 60. Son 15 obreros
que pierden 1 hora todos los días, todas las semanas. Es decir, 300 horas. Sí. Porque se comieron los días, porque todos los días. Porque se come todos los días. Por 5. Y los atrasos, 15 obreros Entonces, por 10 minutos, le divido para 60 para tener por horas, ¿no? Por 5 días y por 4 semanas. Otro detalle. Son 10 minutos, si no ustedes calculaban como 10 horas, si no lo ponían en términos de minutos. Y pero el resultado no podemos poner minutos. Pero cuando es que contestan horas. 50 horas. 10 minutos. ¿Estamos? ¿Tienen alguna duda? No. Consulten ahora, ¿no? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí se entendió? Igual, yo les voy a pasar esta presentación. Entonces, ¿dónde están aquí los cálculos? ¿Sí le ven? Al final, se perdió 710 horas. ¿Sí? Al final, yo perdí 710 horas. ¿Ok? Perdí 180 porque se fue la luz, 60 por el agua, 120 por los expansores, 300 por el almuerzo y 50 horas por los atrasos. Entonces, de estas 2.400, 710 ya se perdieron. ¿Ya? Es decir, que de las 2.400 horas, yo solamente tengo ya disponibles 1.690. 1.690. Eso se conoce como tiempo real trabajado. ¿Ya? El tiempo real trabajado es el tiempo que están presentes todos los factores productivos. ¿Cuáles son los factores productivos aquí? La luz, los expansores, el agua, el obrero. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, estas 710 horas se pierden por ausencia de algún factor productivo. ¿Ya? ¿Sí? Ahora, solamente con los datos que ustedes ven a la izquierda. Yo tengo capacidad nominal 2.400. Tiempo real 1.690. Tiempo perdido 710 horas. Si yo les digo, a ver, calculemos la utilización de los factores productivos en porcentaje, ¿cómo calcularía? ¿Qué con qué? Solamente con los datos de la izquierda. ¿Cómo calcularía la utilización, el porcentaje de utilización de los factores productivos? ¿Cómo calcularían el porcentaje? Solamente con los datos de la izquierda. No sé, pero el 70% sería de la utilización. Sí, 70% de utilización es 1.690 para 2.400. Esto me da el 70.41%. Es decir, la utilización es el tiempo real trabajado sobre la capacidad nominal. ¿Me quedó claro todo? Sí. ¿Sí está entendido? Sí. Ahora, vamos al segundo elemento. La productividad tiene dos elementos, la utilización y la eficiencia. ¿Sí? Aquí dice, los obreros deben producir 4 sombreros terminados por jornada de trabajo. ¿Sí? Y según estadísticas de producción, se ha fabricado un promedio de 190 sombreros semanales. Entonces, aquí es importante hablar de este concepto de tiempo estándar.
Ejercicio está por aquí, tiempo estándar. Tiempo estándar. El tiempo estándar es el tiempo que una persona y o máquina debería demorarse en realidad en desempeñar una actividad. Es el tiempo normal aumentado un porcentaje por tolerancias y suplementos. A ver, en producción, nosotros hablamos del tiempo estándar. El tiempo estándar es el tiempo que debes demorarte en producir algo. Y ese tiempo ya está considerado fatigas, está considerado suplementos, está considerado tolerancias. Entonces, es el tiempo que tú tienes que llegar a producir algo. ¿Ya? Entonces, en este ejemplo, nos dice que los obreros deben producir 4 sombreros al día. Entonces, si yo tengo una jornada de 8 horas, lo que me está diciendo es que el tiempo estándar es de 2 horas. ¿Sí? El tiempo estándar es de 2 horas. Entonces, aquí yo tengo tiempo estándar, 2 horas. Y las unidades producidas a la semana, en este caso, dice que fueron de 190 semanales. Entonces, 190 unidades por 4, es decir, que esta empresa hicieron 760 sombreros al mes. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser la capacidad real? Realmente, ¿cuántas horas usaron? A ver. ¿Cómo calcularían ustedes la capacidad real con los datos que acabo de sacar? Con el tiempo estándar y las unidades. O sea, realmente cuántas horas usaron. Dígame. ¿Cuánto sería? 1520. 1520. Es decir, 2 horas por 760 es igual a 1520 horas. Fíjense que la capacidad real es igual al tiempo estándar por unidades. Fíjense que ustedes están calculando todo sin que yo les haya dado una fórmula. ¿Sí? Es decir, que de las 1690, al final tú utilizaste 1520. Esto es capacidad real. Es decir, que aquí hay un tiempo perdido. Entre 1690 menos 1520, hay 170 horas perdidas. Y esas horas ya no son por culpa de que se dañó el expansor. Ya no es culpa de que se atrasó el obrero. Ya no es culpa de que se fue la luz. Estas 170 horas son por deficiencias en el desempeño. O sea, es culpa de los trabajadores. Desempeño. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo podría calcular la eficiencia de estos trabajadores? Voy a calcular la eficiencia, ¿sí? Entonces, voy a subir esto acá. No me deja. Bueno, a ver, voy a calcular la eficiencia. Entonces, ¿cómo calculo yo el porcentaje de eficiencia de los trabajadores? Entonces, sería, el trabajador tenía que demorarse 2 horas, hizo 760 unidades, pero ¿cuánto tiempo tenía él para producir? Él tenía 1690 horas. Fíjese que no estoy utilizando la capacidad nominal. Estoy utilizando el tiempo real trabajado. Estoy utilizando el tiempo en que están presentes todos los factores productivos. Es decir, la eficiencia solo se mide
en el trabajo. No puedes medir eficiencia si la máquina está parada o si el trabajador está ausente o no hay la luz. La eficiencia solo se mide en el trabajo. La eficiencia solo es de las máquinas y de las personas. Entonces, en este ejercicio sería 2 horas por 760 dividido para 1690, hay una eficiencia del 89.94%. ¿Qué te indica este dato? Este dato te indica qué tanto se acercó el trabajador al estándar. ¿Sí? La eficiencia es el índice que mide el grado de comportamiento de un individuo máquina frente a un estándar preestablecido. Es decir, la eficiencia mide qué tanto te estás acercando al estándar. ¿Sí? Entonces, aquí ustedes ya tienen la utilización y la eficiencia. Si yo les digo, a ver, con los números que están aquí en el rectángulo, ¿sí? Calculen la productividad. ¿Cómo calcularían ustedes la productividad de esta empresa? Eficiencia por la utilización. Ya, pero yo quiero que lo calculen con los datos que están aquí. 2.400, 1.690, 1.520. ¿Con qué dato ustedes podrían calcular la productividad? ¿Cómo? Eran dos cosas distintas, por favor. ¿Qué dividirían para qué? ¿Qué dividirían para qué? Tienen 3 datos, 2.400, 1.690 y 1.520. ¿Cuál con cuál dividirían? Capacidad nominal dividido en capacidad real. Ya, al revés. Si yo digo, voy a calcular la productividad, yo digo, voy a dividir. La capacidad real es 1.520. 1.520. La capacidad nominal es 2.400. 2.400. Esto sale 1.520 dividido para 2.400. Esto sale 63. 63,33%. Si usted se fija, la productividad es igual a la capacidad real sobre la capacidad nominal. Y la capacidad real es tiempo estándar por unidades sobre capacidad nominal. Ahora, ustedes también me decían que la productividad yo puedo calcular multiplicando la utilización y la eficiencia. Es decir, 70,41% por 89,94%. Esto me va a dar el 63,33%. ¿Sí? Es decir, que la productividad es igual a la utilización por la eficiencia. Pero si nosotros reemplazamos la fórmula, utilización, ¿a qué era igual? Utilización era igual a tiempo real trabajado sobre capacidad nominal. ¿Y la eficiencia qué era igual? Era igual a tiempo estándar por unidades sobre tiempo real trabajado. Este se va con este y me da que es tiempo estándar por unidades sobre capacidad nominal, que es lo mismo que está acá. ¿Sí? Y de esta manera ustedes han medido la productividad de esta organización. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué significa que esta empresa está al 63%? ¿Sí? Implica que la producción que esta empresa hace al mes es de 760 sombreros. ¿Ya? Pero si estuviera al 100%, podría ser mucho más.
¿Cuál es el problema? El problema es que esta empresa, digamos que recibe un pedido para hacer 1000 sombreros. Sí, aprovecharía toda su capacidad, ¿ya? Porque la capacidad es 2400 horas. Dividido para 2 horas, que es el estándar, podría ser hasta 1200 sombreros, ¿ya? Si esta empresa recibe un pedido para hacer 1000 sombreros, lo que va a hacer es trabajar horas extras o contratar más gente. Cuando lo que tendría que hacer es controlar estos tiempos que se están desperdiciando, ¿sí? Porque podría hacer mucho más con lo que ya tiene, ¿sí? Mucho más con lo que ya tiene. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. A ver, yo sí tengo una pregunta. ¿Cómo calcularían ustedes el tiempo real por unidad? Lo que realmente te estás demorando en hacer un sombrero. El tiempo estándar dice 2 horas, ¿ya? Pero por todo el tiempo perdido, al final tú te demoras más. Entonces, ¿cuánto más te demoras? ¿Cuánto sería el tiempo real por cada sombrero? Igual, no les voy a dar yo ninguna fórmula. Ustedes tienen que hacer la inferencia. A ver. Midiendo 20 individuales. Y 520, que sería el tiempo real. Ahí propusieron una fórmula, Iván. Tiempo real sobre unidades. Tiempo. ¿Perdón? A ver, ustedes díganme en el dato y yo les digo si están bien o no están bien. ¿Cuántas horas por sombrero? No son 2 horas. Es más. Porque estás produciendo menos. Entonces, ¿cuál sería el tiempo real por sombrero? Propóngala, a ver cuál sería. ¿Qué número encontraron ustedes? Ustedes díganme, yo les digo si están bien o mal. Entonces me pueden decir 2, algo, 3, algo, 4, algo. $2,22. ¿No? A ver, otro. Chicos, ustedes. No, no es 2.22. Otra propuesta, a ver, otro número. 3,15. ¿Cuánto? 3,15. 3,15. 3,15. ¿Dijeron? Sí. Sí, 3,15. Está bien. ¿Por qué? A ver, ¿cómo calcularíamos el tiempo real? Yo tengo 2.400 horas. Ese era mi tiempo total, mi capacidad nominal. Y al final hice, ¿cuántas unidades hice? Hice 760. Entonces, al final, ¿cuánto le invertí? Yo le invertí 3,15 horas por unidad. ¿Sí? Es decir, que el tiempo real es igual a la capacidad nominal para las unidades. ¿Ya? Otra forma de calcular el tiempo real es dividir el estándar
para la productividad. Si yo divido el tiempo estándar para la productividad, me sale 3,15. Es decir, si yo divido tiempo estándar para productividad, me sale 3,15. Si yo despejo la fórmula, la productividad era igual al tiempo estándar por unidades sobre capacidad nominal. Este se va con este, medios con medios, extremos con extremos, y me sale capacidad nominal sobre unidades, o sea, lo mismo que está aquí. ¿Sí? Entonces, es el problema de la improductividad. La improductividad expande el tiempo. ¿Sí? Realmente tú te estás demorando 3 horas con 15 por sombrero, porque estás desperdiciando el tiempo. También yo puedo decir que la productividad contrae la capacidad. ¿Sí? Si yo decía que la capacidad real era el tiempo estándar por unidades, ¿no es cierto? O sea, era 2 por 760. Eso daba 1520. La productividad contrae tu capacidad. Entonces yo podría decir que la capacidad real es los 2400 horas por la productividad. ¿Sí? Es decir, 1520. Es decir, la capacidad real es igual a la capacidad nominal por la productividad. Si yo despejo productividad era tiempo estándar por unidades sobre capacidad nominal. Este se va con este y me queda la misma fórmula que acá. ¿Sí? Ese es el problema de la improductividad. La falta de productividad expande el tiempo y contrae la capacidad. ¿Sí? Tu capacidad productiva se contrae. Entonces, en lugar de poder producir más, produces menos. ¿Sí? A ver, unas 2 formulitas más les quiero dar. ¿Sí? A ver, si yo quisiera hacer simulación con este modelo, yo quisiera ver cuántas unidades yo podría producir si mejoro la productividad. Yo podría calcular de la siguiente manera las unidades. Por ejemplo, si yo despejo unidades en capacidad real, me sale que las unidades es igual. Recuerden que la capacidad real es tiempo estándar por unidades. Si yo despejo unidades, me sale que las unidades es la capacidad real sobre el tiempo estándar. ¿Ya? ¿Sí? Y también yo puedo despejar del tiempo real, que decía que el tiempo real es capacidad nominal sobre unidades. Si yo despejo unidades en tiempo real, me sale que unidades es igual a capacidad nominal sobre tiempo real. ¿Sí? Entonces, a ver, la última pregunta y con esto termino este modelo, este tema. ¿Por qué para calcular las unidades reales, la fórmula no es la capacidad real, que es lo que realmente te demoras, para el tiempo real, que es lo que realmente te demoras? Capacidad real son las horas que realmente tienes y tiempo real son las horas que realmente te demoras. ¿Por qué esta fórmula está mal? ¿Por qué no se calcula así? Ustedes fíjense que las unidades es capacidad real sobre tiempo estándar o capacidad nominal sobre tiempo real. ¿Por qué las unidades reales no se calcula dividiendo la capacidad real sobre el tiempo real? ¿Por qué está mal eso? A ver. ¿Por qué creen que está mal?
Les voy a dar unos 5 minutos. Bueno, eso son ocasiones con esta capacidad real, si el tiempo va a andar, tu capacidad de mandar, con la capacidad real en correr. No, con eso con que explicar lo que va a hacer, si hace una zona, no se cambia nada, si no le das. O que puede dar que un cantor de unidad, ¿no? Entonces, yo creo que con la flexibilidad de la lectura, el tiempo a esta forma, y te pegas. Más de acá esto. ¿Ya? ¿Alguien me puede? ¿Por qué está mal eso? ¿Por qué creen que no se puede calcular así? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿A alguien se le ocurre? Creo que sí, la capacidad real sobre el tiempo real y lo que ya conocemos. Cuando ya cuando a ver, para que te escuche, Que yo creo que está mal porque si vos dividís la capacidad real sobre el tiempo real, es lo que estás produciendo ahora. En cambio, si querés mejorar la productividad, tenés que hacerlo con otros indicadores. Perdón, no escuché muy bien. ponelo más fuerte. Dale, dale. Más fuerte. Bueno. Que si vos querés mejorar la productividad y la capacidad real sobre el tiempo real, es lo que estás produciendo ahora. Entonces, si querés mejorar la productividad, tenés que hacerlo con otros indicadores. Ya. Ya, pero no es la razón. Porque esa fórmula está mal. O sea, si ustedes ponen los datos, no les va a salir las unidades producidas. Porque si tú reemplazas por las fórmulas que yo les di, o sea, si tú reemplazas aquí y pones 2.400, por ejemplo, pones 1.520. Para 2 te sale las 1.000, ¿dónde están las unidades? Las 700 unidades. O si tú divides 2.400 para 315, te salen las 700 unidades. ¿Sí? Aquí esta fórmula está mal por una simple razón. Fíjese, la capacidad real es la capacidad nominal por la productividad. El tiempo real es el tiempo estándar dividido para la productividad. Es decir, que está mal porque le estás afectando a la empresa 2 veces por la productividad, porque se hace productividad al cuadrado.
Por eso está mal. Para tú calcular el dato real, para que ustedes tengan el dato real, siempre es un dato real con un dato ideal. Un dato ideal con un dato real. Y de esa manera ustedes obtienen las unidades producidas, o sea, lo que estás produciendo y lo que podrías producir. ¿Sí? Porque yo les estoy dando este modelito, ¿sí? Les estoy dando una pastillita, ¿ya? Porque de aquí, con estos datos, tú empiezas a calcular los costos, cuánto te cuesta materia prima, en mano de obra, ¿sí? Y luego tú puedes empezar a hacer simulaciones. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, me compro un generador y con eso ya no pierdo por falta de luz? ¿Cuánto se incrementa la productividad? ¿Cuánto se incrementa la utilidad? Y empiezas a hacer costo-beneficio. ¿Sí? Tengo entendido que ustedes son de la carrera de contabilidad, ¿no es cierto? Y recursos humanos. Recursos humanos y contabilidad. Sí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en la contabilidad ustedes manejan bastante bien esta parte de los números. ¿Sí? Siempre nosotros escuchamos que hagamos el análisis costo-beneficio. ¿Sí? Entonces, construir estos modelos, tú puedes justamente armar costo-beneficio. ¿Cuánto invierto yo, por ejemplo, en un generador versus cuánto yo podría ganar en utilidad? ¿Sí? Al aumentar la productividad. Porque recuerden que productividad es producir más con estos recursos que yo ya tengo, sin aumentar un trabajador más, sin aumentar una máquina más. Entonces, si yo logro que ya no se demore el agua, yo gano esa hora en producción. Y esos son más sombreros. Y más sombreros es más utilidad, con los mismos recursos. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. No. Bueno, nosotros, Iván, para el desarrollo de esta clase, habíamos preparado también consultas por parte de, fueron 5 alumnas las que me contestaron a la consigna, y me gustaría que puedas también hacer una devolución a esas inquietudes que tienen en el plano de la estructura organizacional. Que se vincula mucho con esta temática, porque cuando nosotros estamos viendo dentro de la clase lo que es la estructura organizacional, definimos cómo organizamos a la organización precisamente para ser más eficientes. ¿Se acuerdan que arrancamos con esta premisa? Que teníamos que ser eficientes y eficaces. Cuando nosotros analizamos los puestos, como muy bien nos introdujo en el tema Iván, más que introducirnos, nos dio una clase magistral sobre cómo calcular la eficiencia, cómo calcular las políticas. Dentro de eso, para el área de gestión de recursos humanos, tendríamos que planificar acciones de motivación, acciones de control, acciones de políticas de eficiencia para poder argumentar por qué esos puestos tienen que ser más eficientes. Nosotros definimos una estructura organizacional en función de estudiar esos puestos de trabajo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? La estructura va definida de acuerdo a cómo en el proceso productivo dentro de la organización. Todos estos insumos hacen que nosotros conozcamos bien cuál es el proceso y por qué definimos una estructura organizacional determinada. Porque decimos, bueno, el operario necesita esta infraestructura de soporte, entonces la estructura organizacional es tal y cual, ¿sí? En función de eso, nosotros habíamos, empiecen a preguntar, hagan las preguntas que me enviaron a mí, para que Iván nos ayude a responderlas cómo coordinamos estas cuestiones dentro de la estructura organizacional. ¿Quién se anima? Sí, una cosa que es importante, a ver, a mí me dijeron que el tema era productividad y balance scorecard, pero si ustedes se fijan, en el tiempo no alcanzaba a dar los dos temas. Claro. Pero si tienen preguntas sobre el balance, también lo puedo responder. ¿Sí? Porque el balance es una herramienta justamente para hacer control de gestión. ¿Sí? Entonces, no hay problema. Entonces, ¿qué preguntas tienen? Estoy a las órdenes. A ver, vamos. Pregunta. Sí. Mi pregunta decía más con respecto a lo que veníamos hablando, que eran las estructuras organizacionales. Y mi pregunta era que cuando se hace un cambio de organigrama de estructura, por esto de, por ejemplo, productividad o alguna deficiencia, que cambiar
Pero cuando es una organización ya establecida de antigüedad, de gran tamaño, ¿cómo se hace ese cambio? Por ejemplo, que a un supervisor se ponga alguien arriba que tenga que controlar porque hubo un cambio de puestos y demás, ¿cómo se trabaja con ese proceso? ¿Se escuchó, Iván? No se escucha muy bien. No sé si me puedes hacer así un resumen. Claro, básicamente cuando hay un cambio de estructura organizacional en donde se cambian los puestos, pudiendo cambiar también las líneas de mando, cómo se lleva adelante ese proceso para que no haya una resistencia en la cultura organizacional. Ya. A ver, todo proceso de cambio genera resistencia. ¿Sí? El ser humano es renuente al cambio por naturaleza. ¿Sí? Para vencer esa resistencia al cambio en cualquier sentido, ya sea laboral, personal, ¿sí? Hay que hacer dos cosas. La primera es vender los beneficios, o sea, ¿qué ganan las personas con el cambio? No desde el punto de vista de la empresa, porque la empresa sabe que gana por el cambio, por eso hace el cambio, sino hay que venderle a la persona, al empleado, ¿qué gana con el cambio? Generalmente estos cambios de mejora lo que buscan es que tu trabajo sea más sencillo, que tu trabajo sea más fácil, que tu trabajo se haga en menos tiempo. ¿Sí? Menos tiempo, menos errores, mayor satisfacción. Sí, pero hay que venderle los beneficios. Esa es la primera. Y la segunda es hay que involucrar a las personas en el cambio. Con eso vence la resistencia. ¿Sí? No hay que solo informarles, decirles, a ver, el día de mañana, nuevo sistema, sino involucrarles, decir, a ver, vamos a ver este sistema, les hago participar en la presentación, le hago participar en los demos, miren, esto se hace, o sea, le involucro, no le tengo a un lado. Si ustedes hacen esas dos cosas, las personas van a vencer la resistencia al cambio, ¿sí? Y esto ustedes lo pueden aplicar hasta en su vida personal. Digamos que ustedes están casados y quieren irse a otro país a vivir. ¿Cómo le convencen a sus hijos, a su esposa, a su esposo, de irse a otro país? Entonces, a ver, vende los beneficios, es decir, mira, en este país hay esto, hay esto, hay esto que no hay en el nuestro. O hay esta tienda que te gusta, o hay este parque de diversiones que no hay. Y la otra, involucrarle, significa, a ver, ¿qué tal si tú me ayudas a buscar dónde vamos a vivir, la zona, el departamento? A ver, escojamos juntos. Si hacen ustedes esas dos cosas, se vence la resistencia al cambio. ¿Sí? Ahora, en la administración moderna, todo proceso de cambio, por ejemplo, lo que es software, que es muy en boga ahora, tiene que venir acompañado de gestión del cambio. ¿Sí? Proceso de gestión del cambio. ¿Qué es eso? Acompañar, vender beneficios, involucrar a las personas. ¿Sí? Bueno, ¿Otra pregunta, por favor? Sí, sí. ¿Quién más? Vamos. Ya. Dale. Yo creo que ahora vimos algo muy relacionado, porque como nosotros estábamos viendo departamentalización, yo pregunté de qué manera la departamentalización por procesos contribuye a mejorar la calidad y productividad de las organizaciones. Ya, muy buena pregunta. A ver, la administración moderna tiene que manejarse por procesos. Los procesos generan estructuras más planas. ¿Ya? Tienes menos niveles jerárquicos. Al tener menos estructuras, fluye más la comunicación. Es decir, disminuyen esos errores por falta de comunicación. Ahora, ¿cómo los procesos ayudan a mejorar la productividad? La esencia de un proceso es enfocarse en el cliente, primera cosa. Y el segundo principio de los procesos es la mejora continua. ¿Sí? Uno de los requisitos de los procesos es que tengan indicadores de gestión, porque solamente se mejora lo que se controla. ¿Sí? Y solamente se controla lo que se mide. Uno de los principios de los procesos es tener indicadores. Al tener indicadores, tú vas monitoreando la gestión y no estás esperando a estar en rojo para tomar acciones. Por eso el sistema de gestión por proceso es preventivo. Esa es la principal diferencia. Es un sistema preventivo, entonces te permite tomar acciones de mejora antes de que pase. ¿Sí? Y al tener los indicadores, al tener las auditorías de gestión,
que no es más que buscar oportunidades de mejora, tienes mejora continua. Entonces la organización está mejorando todo el tiempo, todo el tiempo. Al mejorar, automáticamente aumentas productividad. ¿Sí? Por eso, donde ustedes vayan, metan gestión por procesos. Esa es la administración moderna. Bueno, No es lo mismo. Sí, dime, por favor. En relación a la administración moderna, hay una pregunta que se relaciona para que nos digas un poco cómo ves vos los cambios dentro de la organización. A ver. Mi pregunta es, ¿qué cambios creen que van a transformar más la manera en que se gestionan las organizaciones en los próximos años? A ver, ¿qué viene ahora? Ahora viene todo lo que es inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando con la inteligencia artificial? Te permite analizar de una manera más rápida datos. ¿Sí? Y al tener esa información, tú puedes tomar mejores decisiones. ¿Sí? Recuerden que la toma de decisiones está directamente relacionada a la información, a la calidad de información que tú tengas. ¿Sí? Recuerden, la improductividad está en el administrador. O, digámoslo de esta manera, la productividad está en la persona que administra. Entre más información tengas, mejores decisiones puedes tomar. ¿Sí? Entonces, el cambio que yo le veo es justamente esto de la inteligencia artificial. Te va a permitir hacer modelos, simulaciones, pero al final las decisiones las tienes que tomar tú como administrador. Por eso es importante que ustedes se formen en eso. ¿Sí? Y sobre todo, formen las competencias blandas, liderazgo, trabajo en equipo, proactividad, solución de problemas. Esas son las competencias que requiere el administrador actualmente, ¿sí? Más que las competencias duras que ustedes están formando. Formen también las competencias blandas porque eso no va a poder reemplazar la inteligencia artificial. Una pregunta más, a ver, vamos. Sí. Yo tengo una consulta en relación a esta clase que nos diste, que es cuando hablamos de la productividad y de todo este cálculo que hicimos, ¿los encargados de medir la productividad son los administradores o esto es algo más teórico que en la práctica no se realiza, estos cálculos? Perdón, no escuché la última parte de los cálculos. Es si los cálculos de medir la productividad se hacen como en la práctica, en la vida real, y quiénes son los encargados de hacerlo y cómo afecta a la organización. Ya, a ver, recuerden que estos indicadores que yo les di, al final son medidas como cualquier otro. Es como medir rentabilidad, es como medir ventas. ¿Sí? Si la organización ya metió su modelo de productividad, lo que tiene que hacer es empezar a generar los indicadores, como cualquier otro indicador, como el indicador de rentabilidad, como el indicador de atrasos, como el indicador de ventas, es otro indicador más. Pero lo que se requiere es la cultura de medición, o sea, que las organizaciones se acostumbren a medir y sobre todo se acostumbren a tomar acciones, ¿sí? Yo les decía, no es lo mismo tener procesos que gestión por procesos. Todas las organizaciones tienen procesos. ¿Cuándo una organización tiene gestión por procesos? Cuando implementa mejora continua. O sea, cuando toma los indicadores y va mejorando, mejorando, mejorando. Entonces, esto tiene que ser como algo normal, ¿sí? Una vez que ya está instaurado el modelo, lo vas midiendo, nada más. Yo les estoy enseñando un modelo. Hay 10 más con los que ustedes pueden ver, ¿sí? Pero sí es importante que las organizaciones, sobre todo las de manufactura, midan productividad. Y eso va relacionado con el Balance Scorecard, ¿no? El Balance Scorecard justamente habla de estos indicadores claves. Un indicador clave de procesos es productividad, justamente. No sé si ¿Queda ¿alguna una otra? pregunta? A ver, dale, tenemos otra. Y con esto que estábamos hablando del futuro, yo quería preguntar si usted cree que la jornada laboral podría reducirse, por ejemplo, a 4 días y que no afectaría en los resultados. Sí, yo justamente les mando yo les he mandado una lectura. Yo esta materia doy en maestría, Administración de la Productividad, y yo les mando una lectura justamente en donde si les pregunto si la disminución de la jornada laboral afectaría o no la productividad. Ya que recuerden, la productividad es justamente como yo, en el tiempo que tengo disponible, hago toda la producción. Entonces, ¿de qué me sirve tener 8 horas si al final voy a desperdiciar 2?
prefiero mejor tener 6 horas, pero que la persona esté enfocada en generar los productos. ¿Sí? Entonces, realmente reducir la jornada laboral. Si vas a aprovechar todo el tiempo, no se vería afectada la productividad. Esa es una de las conclusiones que estamos llegando. Y cerrar. Mi pregunta era, ¿qué es más difícil para una organización? ¿Se adaptarse cambios en el entorno externo y transformar la propia estructura interna de la organización para responder a esos cambios? No le escuché bien. No sé si me... Ahí. ¿Qué suele ser más difícil para una organización? ¿Adaptarse a los cambios del entorno externo o transformar la propia estructura interna de las organizaciones para responder a esos cambios? Ya, para cualquiera de las dos cosas, lo que requieres es tener un clima laboral, una cultura organizacional que esté enfocada a la innovación. ¿Sí? O sea, al final, quienes responden por los cambios son las personas. ¿Sí? En el Balance Scorecard, en la primera perspectiva habla de aprendizaje y crecimiento o de innovación. No habla de las personas, ya que el éxito de la organización no es tener personas, es tener personas que generen cambios, es tener personas que generen innovación. Si tú tienes una cultura abocada a la innovación, donde la gente no le tenga miedo al cambio, donde la gente responda al cambio, donde la gente proponga cambios, no importa de dónde vengan, pueden ser externos o internos. Lo importante es las personas. Y por eso decíamos que la productividad es una cuestión mental, ¿sí? Porque requerimos que las personas se metan en la cabeza el mejoramiento continuo. Muy bien. Bueno, Iván, te agradecemos. Finalmente ha sido una jornada extensa. Yo creo que todos quedamos muy contentos con esta incorporación de estos contenidos, estos muy valiosos. Esto queda grabado y nosotros lo utilizaremos de material de estudio, así que, bueno, será referenciado en los exámenes y en las próximas actividades. Yo te voy a mandar la presentación también. Y les voy a Bien. mandar también bibliografía sobre modelos de productividad para que ustedes lo tengan también. Muy bien. Muchísimas gracias, Iván. Ha No, sido muy gracias. generoso. Gracias a ustedes. Qué gusto. Muchas gracias.